Año convulsionado para la República Argentina, estamos hablando del 2002, ¿sí? Muchos movimientos sociales, crisis económicas, casi un calco de lo que de vez en cuando se va dando en nuestro país. En el medio un escenario privilegiado, un country, y allí el horror. 27 de octubre del año 2002, para ser exactos, se van a cumplir 18 años del asesinato de María Marta García Belsunce, y está con nosotros quien más sabe, quien siempre nos pone un claro de luz, el Pampa Mónaco. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Pampa. Gracias otra vez por la invitación. Sí, 18 años y parece increíble, pero más o menos está en el promedio de lo que duran las causas judiciales en la Argentina. Todavía sin condena. Todavía sin condena. Hay un juicio que se pospuso por pandemia. Pero si yo te adelanto, me voy a saltear un montón de pasos de esta historia. Vamos al principio. 27 de octubre de 2002, Boca River jugaban aquel domingo lluvioso. ¿Y por qué hago hincapié en este partido? Porque fue, de alguna manera, el lugar que ubicó, aparte de la familia García Belsunce, Carrascosa, y que después también fue, de alguna manera, lo que siempre sostuvo Carrascosa para decir que él no había estado en el lugar del crimen, en el momento del crimen, a la hora exacta cuando le pegan 6 balazos, 5 que impactan y quedan alojados en la cabeza de María Marta, y uno que increíblemente rebota y se convierte en el famoso pituto. Claro. Jugaban River Boca, domingo lluvioso, van a la casa del cuñado de Guillermo Bartoli, el cuñado de María Marta y de Carrascosa, a ver ese partido. Vivían en el mismo barrio privado. Vivían en el mismo barrio privado, habían salido en la camioneta de Carrascosa. El día anterior, y esto es importante, María Marta había dejado la bicicleta en la casa de su media hermana y de su cuñado, y ella tenía pautado un partido de tenis. Se larga a llover, ese partido queda a medio jugar y ella vuelve a su casa. Y ahí encuentra la muerte. En realidad, ahí encuentra con su o sus asesinos. Eso todavía no se determinó, ¿o sí? Los fiscales que tomaron el caso a pocos días de la prescripción lograron empezar a atar cabos y llegaron a una conclusión, y por eso pidieron la elevación a juicio, que se iba a hacer el 3 de agosto de este año. Y esa conclusión lleva no a la familia, lleva a otro habitante del country, muy conocido. Pero sigamos con ese día. María Marta ingresa a la casa, en la zona, todavía no está claro si es en la sala o directamente en el baño. Le pegan 6 balazos, uno rebota y queda en el piso. Después... Hay algo, disculpa Pampa, hay algo previamente a la llegada del baño del primer piso, próximo a la habitación, que es que en la escalera de ascenso lo que luego detectan a través de pericias con químicos es que había manchas de sangre lavadas en la subida de la escalera. Por lo tanto, ¿el forcejeo con María Marta habría empezado en la planta baja? Es una de las hipótesis. De todas formas, por ejemplo, Raúl Torre, que es uno de los peritos que estuvo en la causa, él dice que lo que se encontró fueron los rastros de limpieza del luminol, de este químico que vos decís, pero que no se encontraron manchas de sangre en lo que era la antesala o la entrada al baño. Okay. De todas formas, son todos elementos que se van a dirimir cuando se produzca el juicio. La familia llega, se encuentra con María Marta, y ahí empieza primero un hecho trágico que verdaderamente atravesó a todos, una tragedia terrible, sí. Pero la terminan ubicando a María Marta en su cama para intentar una especie de velatorio en ese lugar. ¿Cómo Así fue es. el manejo? ¿Qué pasa en ese baño? La familia quiere creer en su momento, porque todo hacía notar que había habido un accidente, porque llegan médicos, 2, y le dicen a Carrascosa que lamentablemente no había nada para hacer y que había sido un accidente, porque ven que el baño tiene como un sobretecho y claro, que torpeza mediante, porque Carrascosa también lo dice, que María Marta era una persona muy torpe, podría haberse golpeado
con ese techo y caído a la bañera, porque la encuentran en la bañera mitad del cuerpo afuera, mitad del cuerpo adentro, la bañera con un agua teñida de rojo, y ahí empiezan a aparecer cuestiones que fueron dando de alguna manera a la causa ese tinte de incógnita. ¿Había pegamento? ¿No había pegamento? Porque claro, el pelo de María Marta tapaba las heridas. Es una pregunta obvia. ¿Cómo puede ser que si tiene 5 balazos con los plomos dentro del cadáver, no se dieron cuenta que había... Hubo versiones sido asesinada de esa contrariadas. manera? A ver, en el primer momento fue un impacto, fue un desarrollo informativo, fueron múltiples versiones. Primero hasta había intervenido un mediático fiscal diciendo que la familia intentó impedir el ingreso de la policía bonaerense dentro del country para evitar el escándalo ante un accidente doméstico. Luego se habló de casi un camuflaje de la escena del crimen, una limpieza en familia y poner a María Marta a informar a los vecinos del country que había fallecido. Algunos se aproximaron para despedir los restos de esta mujer que además era una integrante activa de Missing Children, que trabajaba por los niños. Se habló también de una caja de dinero oculta de Missing Children que alguien intentó robar. Que faltó. Faltó. La caja era de la asociación Damas del Pilar. Era una especie de ONG que hacía tareas benéficas y que faltó realmente. Y por eso la familia siempre creyó en la hipótesis de un ladrón que se encontró a María Marta dentro de la casa y que no tuvo opción que quitarla del medio de esa manera. Ahora, ¿por qué? ¿Porque la conocía? Es el principal interrogante y es lo que siempre sostuvo, no solo Carrascosa, que estuvo 8 años preso, lo sostuvo Horacio García Belsunce, lo sostuvo John Urtig, lo sostuvo Irene Urtig, Guillermo Bartoli, que después murió, todos ellos también condenados, porque después viene el derrotero de tribunales, declaraciones, juicios y condenas. La familia, como vos mencionabas recién, no tuvo quiebres en su relato y en sus declaraciones a lo largo de los años. Siempre creyeron en la honestidad de Carrascosa, siempre dijeron que ellos no tenían nada que ver, que no había habido un encubrimiento, que actuaron de buena voluntad. Sin embargo, al día de hoy, si vos le preguntás a la gente, sigue pensando que fue la familia quien asesinó a María Marta García Es que Belsunce. quedó instalado en el inconsciente colectivo que ese crimen fue perpetrado por un integrante de la familia y que todo el clan familiar complotó para no terminar de desarmar esa familia. Como que había muerto una persona y que todos los demás tenían que salir indemnes. Algo como lo vivimos la semana pasada, que lo contamos acá, ese secreto que se trata de guardar en el femicidio de Silvia Saravia y la familia Neus. Vamos a ir un poquitito atrás en el relato para buscar a Carlos Carrascosa, la persona que fue mirada por la justicia y por la opinión pública. Por eso lo delicado cuando ocurre un hecho traumático es el prejuzgamiento, sí atenerse a las pruebas judiciales y el deber de informar, pero luego, además del dolor, en este caso hubo que cargar un conjunto de miradas alrededor de él, el viudo de María Marta García Belsunce, quien en un primer momento dijo lo siguiente. El médico cuando sale Sí. me dice, sentido pésame Carrascosa. El de la ambulancia, porque ustedes llamaron ambulancia. Claro, el de la ambulancia cuando sale Sí, me dice, sentido pésame Carrascosa, fue un terrible accidente. mire. Ujú. O sea, ni el médico se dio cuenta. Ni el médico se dio cuenta. Mi hipótesis fue que ella se levantó, golpeó? se golpeó, porque María Marta era muy ágil, pero era torpe. Ahí lo vemos a Carlos Carrascosa dando las primeras impresiones. Obviamente había pasado un tiempo de esta muerte, pero por otro lado estaba la otra mirada, Tati. Sí, que planteaba el fiscal Molina Pico, que iba en contra de lo que decía la familia. Hay un montón de cosas que no cierran. Por ejemplo, ¿por qué la existencia del pegamento en los restos de María Marta García Belsunce? ¿Por qué el lavado de las paredes? ¿Por qué hacer pasar como un accidente? ¿Por qué decir acá no pasó nada? Acá tenés las dos miradas y vamos por más, porque en un primer momento la familia miró un integrante de este country que ya había tenido algunos incidentes dentro del lugar, ¿no, Pampa?
Nicolás Pachelo es el hombre que hoy es apuntado por la justicia. Nicolás Pachelo había tenido ya no sé llamarlo altercado, es un delito. Semanas antes del asesinato de María Marta, le secuestran el perro, un labrador color negro. Y se lo secuestran no, se lo roban desde el interior. ¿A quién le del roban? Carmel, a la familia, a María Marta y a Carrascosa. Le roban su mascota. Exactamente. Y siempre estuvo la sospecha de que había sido Nicolás Pachelo. Es más, un criador al que se lo ofrecieron dice haber hablado con Pachelo para directamente pagarle por ese perro que le estaba ofreciendo. Ese Nicolás Pachelo que después, 2 años después del crimen, iba a ser condenado 4 años y medio por robar en casas de country. Y después iba a caer en desgracia en una causa muy conocida en 2015 por venta de éxtasis. Pachelo siempre se reconoció como un ladrón, nunca un asesino. Sin embargo, la familia de María Marta, Carlos Carrascosa en este caso, decía lo siguiente de él. Empecé a sospechar. Yo pedí la autopsia por ahí por el 12 de noviembre o 13 por ahí, y empecé a sospechar cuando faltaba la famosa caja de las damas de Pilar. Una caja con dinero. Una caja con dinero que la fueron a buscar y no estaba. Ahí empezaste a sospechar. Ahí empecé a sospechar y por las declaraciones diferentes de los 2 médicos. Porque la declaración de Biasi es funesta. Sin pedirte precisiones, ¿sospechabas del vecino? ¿Sospechabas de vigiladores? Te voy a repetir lo mismo que dije siempre. Yo sospecho de todos los que estaban en Carmel ese día. Las sospechas de un hombre, no uno más dentro de esta causa, sino un hombre que purgó condena por un crimen que hasta el momento nadie nunca le demostró. Estamos en contacto ahora directo con el hermano de María Marta, Horacio García Belsunce. Horacio, muy buenas tardes. Luis Bremer lo saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, recorriendo esta página que todos recordamos vívidamente porque como Te escucho, perdóname, sí. Te escucho muy bajo. Ahora arreglamos Muy el bajo te audio. escucho. Ahí arreglamos el audio. Digo, recordando una página que todos los argentinos recordamos, que atravesó la familia, dolorosamente su familia, Horacio. ¿Cómo recuerda aquel primer momento y el raíz mediático que forzadamente se vieron expuestos tanto usted como toda la familia? Bueno, te imaginarás que lo recuerdo con muchísimo dolor, con muchísima tristeza. María Marta era un ser adorable, trabajábamos juntos en la tele, estuvimos juntos alrededor de 11 años. Algo horrible que no podíamos creer que hubiera ocurrido un accidente de esa manera y que María Marta se muriera en un accidente tan tonto como el que nosotros pensábamos que había ocurrido. Después, cuando se hizo la autopsia, sí, erróneamente 30 y pico de días después, por las negligencias del fiscal, esa tristeza, ese dolor, al enterarnos que la habían asesinado y que tenía 5 tiros en la cabeza, se transformó en horror. ¿Nunca creyeron, Horacio, en la culpabilidad de Carrascosa? ¿Nunca dudaron? No, nunca jamás. Al gordo le sacaron la mitad de la vida. 30 y pico de años de casado con María Marta, sin hijos, unidos únicamente por el amor. No, jamás pensamos en una cosa así. Horacio, sin ir a... Lo sigo escuchando muy bajo. Vamos a corregir el audio. Escucharlo. Bien. Intentamos hablar también un poquito más alto, Horacio, sin ir a hechos puntuales de esa noche, que indudablemente cuando uno está en un trauma, cursando un trauma, hay detalles que se escapan. Pero de las versiones que dio el fiscal en aquel momento, ¿no hubo un reacomodamiento del cuerpo de María Marta? ¿No sellaron heridas? ¿No tomaron conciencia de estos tiros esa misma noche? Mirá, Luis, a mí me cuesta volver a eso porque realmente lo hemos sufrido mucho, la cantidad de barbaridades y de mentiras que se dijeron
Recién escuchaba que hablaban de las manchas de sangre en la pared, las manchas de sangre eran de la perra de Paca. Hablaron también de la limpieza, no se limpió absolutamente nada, lo único que se limpió fue la bañadera con el agua sangre que había en la bañadera. El pegamento no existió, inventaron una mezcla en la pericia para lograr la prisión preventiva de Carlos, de que habían encontrado cianoacrilato, y en realidad lo que encontraron fue ciano. El ciano está en infinidad de elementos que María Marta usaba, como el shampoo, el antipiojos, y además la pericia es terminante. Dicen que sí, que encontraron ciano, pero el componente del pegamento es cianoacrilato. Y que, fíjate vos qué conclusión maravillosa, ¿no? Dijeron que si había ciano, podría ser que hubiera cianoacrilato. Y con eso los titulares de Clarín, de Encuentro Macabro, pegamento en la cabeza de María Marta, en la tapa y a letras de molde. Una locura que hemos vivido y sobre la que ya no me interesa volver, y ahora lo único que esperamos es que ocurra rápido este juicio a Pachelo y a los dos vigiladores, y que podamos, ojalá podamos, porque se lo debemos a María Marta, podamos saber y encontrar y que respondan ante la ley quienes hicieron esta locura y asesinaron a María Marta. Horacio, Diego Molina Pico intentó dar el salto de calidad en su carrera judicial porque se ensañó con Carrascosa, y no solo con el viudo, sino con ustedes, porque vos recibiste una condena, tu cuñado... Mira, vamos a terminar con el tema de este sinvergüenza de Molina Pico, porque es un inútil, es un imbécil, y además es una mala persona, además de no ser idóneo, y increíblemente sigue siendo fiscal. Molina Pico, cuando llega el lunes 28 a Carmel, comete 4, que uno le dice vulgarmente, errores, pero que no son errores, que son incumplimientos de los deberes de funcionario público. En primer lugar, va sin médico forense, cuando de Gastaldi, que es quien lo trae, le dice que había sido una muerte dudosa. En segundo lugar, no ordena la autopsia, que lo ordena y lo obliga el código, porque habla de autopsia en forma inmediata cuando hay una muerte violenta. Y un accidente, que era lo que nosotros creíamos que había ocurrido, es una muerte violenta. No preserva pruebas y no identifica testigos. Y cuando muchas veces me han preguntado si en todo este proceso lo he revisado y me arrepiento de algo, sí, ¿sabes de qué me arrepiento? Me arrepiento de no haber podido, por el shock postraumático que estaba sufriendo, no haber podido darme cuenta de la necesidad de que se realizara la autopsia y haber sido mucho más duro con el fiscal pidiéndosela en ese momento. De eso me arrepiento, sí. Me autoconvencí del accidente y ahí me quedé. Horacio, ¿qué fue de la casa del Carmel? Creo que la casa se vendió hace unos meses, cuando Carlos estuvo habilitado a hacerlo, ¿no? Claro, porque primero hubo una imposibilidad judicial. Yo quiero salir de la causa puntual, respetando el dolor de la familia, sí, y el tuyo particular, Horacio, y preguntarte ¿cómo fue la vida sin María Marta? ¿Cómo fue la vida familiar en medio de un campo de sospechas públicas que se estaban dando en distintos medios y por autoridades judiciales? ¿Cómo fue recomponer o reconstruir después del derrumbe que es una muerte traumática como esta? Mira, Luis, estoy tan orgulloso de mi familia, de la unión, del cariño, de la fraternidad, porque fue un golpe durísimo. María Marta era adorada por todos, por nuestros hijos, por sus sobrinos a los que amaba, por mis 3 hijos, por los 4 hijos de John, por los 2 hijos de Irene. Y nunca, como siempre, tuvimos la verdad, porque siempre dijimos lo que había pasado, lo que habíamos vivido, cuáles habían sido nuestras vivencias. Nunca jamás tuvimos que arrepentirnos de nada, jamás reprocharnos absolutamente nada.
y esa unión que hemos mantenido realmente nos ayudó, nos fortaleció y pudimos sobrellevar esta pérdida tan dolorosa. ¿Y cómo se reparará, digo, cuando salga finalmente la sentencia? Pampa lo acaba de decir aquí en el estudio. Los años que Carrascosa estuvo preso, más los 2 años que estuvo con tobillera, digo, ¿piensa Carlos Carrascosa hacer una contrademanda, exigir justamente una explicación pública para que no quede ese inconsciente colectivo que obviamente se impregnó en aquella cobertura periodística sobre su presunta culpabilidad? Sí, en cuanto al colectivo de la sociedad, yo tengo la intuición de que cada vez es más la gente que se ha dado cuenta que esto fue una tremenda farsa armada por un fiscal sinvergüenza e irresponsable. Pero me preguntaste en realidad si Carlos va a contrademandar o va a hacer algún tipo de acción para reparar los años de prisión. Perdóname, sí, estamos pensando en eso, estamos trabajando en eso, porque realmente el Estado debe hacerse responsable del daño que nos ha causado, fundamentalmente a Carlos con sus años de prisión. Lo que pasa es que para iniciar concretamente la acción tenemos que esperar que se resuelva la queja de Carlos, que está en la Corte, que termine sobreseyéndolo en forma definitiva, ¿no? Porque hasta ahora lo que hay es un recurso extraordinario denegado por la Corte, pero el fiscal de la Procuración interpuso una queja que es casi como un mandato obligatorio, ¿no? Es muy difícil, obviamente la Corte no suele aceptar quejas así nomás, y supongo que menos en este caso. Horacio, 18 años se cumplen, que sea justicia por María Marta. Se la debemos todos, sí, que se haga justicia, porque María Marta se lo merece. Muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Gracias a ustedes. Horacio García Belsunce, hermano de María Marta, y una página que todavía espera justicia. Para aquellas personas que aún piensan que la justicia es solamente un trámite, ayuda justamente a tramitar un duelo y más en un hecho tan dramático y trágico como este, no termina hasta que no haya una condena, Pampa. Y esa condena puede llegar, iba a llegar, es más, estamos llegando a noviembre, debería haber estado la condena por estos días, porque el juicio, y ahora sí hablamos y lo adelantaba Horacio, a Nicolás Pachelo y a 2 de los vigiladores iba a comenzar el 3 de agosto pasado. Se suspendió por la pandemia, pero se llega a este juicio después del pedido de los fiscales, María Inés Domínguez y Andrés Quintana, que, reitero, y esto hay que marcarlo, agarraron la causa, se la cargaron al hombro, habían pasado 15, 16 años desde el crimen y estaba a punto de prescribir. Y trabajaron. Como hay malos funcionarios, hay buenos funcionarios judiciales. Muchas gracias, Pampa.